no se cansa de bendecir. Por eso dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada que usted y yo abrimos nuestros ojos, Dios tiene bendiciones preparadas para usted. De tal manera que el cuerpo humano, por ejemplo, tiene acciones o reacciones automáticas, cosas que hacemos, por ejemplo, como el respirar, lo cual es involuntario. Usted está dormido y sigue respirando, si no, pobre de nosotros, mañana nos estuvieran enterrando. Entonces, eso Dios lo da porque puso en el organismo acciones de vida o que permiten la vida voluntaria e involuntariamente, sosteniéndonos con su misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana dice la Biblia también que Él se deleita en bendecirnos. Entonces, se deleita en misericordia. Entonces, cuando Él nos da algo, es algo en lo cual Dios se goza, Dios se alegra. Cuando a usted le aumentan el sueldo, por ejemplo en la empresa, cuando un negocio sale bien de un hijo de Dios, Dios se alegra, porque Él se deleita en eso, Él se alegra. Cuando nace un hijo natural, un hijo de familia, Dios se deleita en eso, Dios se alegra. El que llora es el niño, pero Dios no. Dios se alegra porque un nuevo ser humano ha nacido, esperando por supuesto que este ser humano aprenda un día a alabarle y adorarle voluntariamente. Por eso la Biblia nos enseña acerca, por ejemplo, lo que mencionamos hace unos momentos del bautizo. La Biblia nos habla, la palabra bautizo significa sumergir, del griego bapto, y significa sumergir porque es el momento en que una persona es inmersa en el agua, representa que muere una vida pasada, y cuando sale del agua, porque le sacamos del agua, no se queda ahí, significa una nueva vida. Pero la Biblia enseña que esto debe ser en una edad adulta, en una edad cuando la persona está consciente que está renunciando a sus pecados para andar en una nueva vida en Cristo. Entonces, Dios se alegra en eso. Incluso cuando el Señor Jesucristo se bautizó, dice los evangelios, adulto, Él cuando se bautiza, dice la Biblia que los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Entonces, Dios es un Dios que se alegra en esto. Cuando Jesucristo sanaba enfermos, resucitaba muertos, Dios el Padre se alegraba. Cuando Dios sigue haciendo eso el día hoy, el Padre se alegra. De tal manera que Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que es los que vamos a leer en este momento, aunque nos habla de las bendiciones hasta el versículo 14, hasta el 14, nos habla de la gran forma en la cual Dios nos quiere bendecir. En esos versículos y en ese pasaje Dios nos dice: y bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendita la cría de tus vacas, porque muchos judíos se dedicaban al ganado en aquel tiempo, a la siembra y cosecha, etc. Entonces Dios le dijo: Dios enviará tu bendición sobre tus graneros. Ahora, lo que vamos a ver en esta hermosa tarde es qué bendiciones hay a causa de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. ¿Qué bendiciones hay si nosotros obedecemos al Señor? Dice versículo 1 y 2 de este pasaje: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué día es hoy? 5 de mayo de 2013, porque la palabra de Dios no caduca. Entonces, hace muchos años, permítame hacer un pequeño paréntesis, se realizó en Puebla principalmente una batalla donde Francia y México se enfrentaban en combate, obteniendo México la victoria sobre los franceses. Pero hoy también tenemos batalla, no contra los franceses, sino tenemos batalla en cuestiones de la carne, lo que se opone a que tu vida sea bendecida, que te vaya bien, cosas que son enemigos de Dios, que no son de beneficio a su vida, tu vida, son batallas en las cuales nosotros debemos vencer y triunfar, para que entonces las bendiciones de Dios vengan sobre tu vida. Dice entonces
versículo 1 del capítulo 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ve, esa palabra es muy importante del versículo 2. Todas estas bendiciones, no algunas, todas, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Es decir, este pasaje nos está hablando que la bendición del Señor está con aquellos que guardan o guardamos su palabra. Por algo estamos en este lugar, por algo, y en algún momento las personas que escuchan este mensaje grabado, aunque ya estamos subiendo a internet también esto, por algo nos une a ello. ¿Y sabe qué es lo que nos une? Un común denominador entre otros, pero uno de los comunes denominadores: ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque queremos que Dios nos bendiga. No es el principal, pero es un común denominador, porque el principal es que Él sea adorado. Queremos su bendición también. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, por eso tal vez alguien te dijo: vente, vamos a oír la palabra de Dios. Tal vez por eso alguien te dijo: ven, vamos a escuchar, porque quiere que te vaya bien. Porque esa persona lo más seguro es que sea un familiar tuyo que te está diciendo: ven, vamos a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que todas estas bendiciones te alcancen. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, estamos en un alto porcentaje en la posibilidad de ser bendecidos altamente. Porque aquí la Biblia dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Sabe usted que las bendiciones de Dios son tan grandes que mucha gente no soporta el peso de la bendición? Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida: guárdate de olvidarte del Señor tu Dios cuando entres a la tierra a poseer, tierra que fluye leche y miel, y que construyas casas grandes y haya abundancia en todo tipo de bien. Guárdate de olvidar al Señor tu Dios. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque es muy dado que el ser humano no vaya tras el que bendice, sino tras la bendición. La Biblia no enseña o no nos enseña a buscar la bendición de Dios. La Biblia nos enseña a buscar al que bendice. No sé si me explico. Y mucha gente va tras la bendición: Señor, dame, provéeme. Alguien decía que por eso el Señor nos llama ovejas, porque solo decimos: ven, dame. No me entendí. Entonces muchas veces vamos tras la bendición. La Biblia dice: ve mejor tras el que bendice, porque Él es el dueño de todas las bendiciones. Ahora, Dios es tan hermoso, Dios es tan precioso, que Él nos dice: no vendrán sobre ti una bendición, 10, 20, 30, 1000, no, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Dónde está esa bendición? En seguir al que bendice, oír atentamente la voz del Señor Dios y poner en práctica los mandamientos que hoy 5 de mayo Dios nos da, que es su palabra, y entonces te irá bien. También Dios le dijo a Josué: medita de día y de noche en mi palabra, para que guardes lo que en ella está escrito y no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios es el dueño de la bendición. Dios puede bendecir en las situaciones más adversas. Hay una iglesia cristiana en Corea del Sur, en una localidad llamada Yoido. Y es la historia de una iglesia cristiana en donde el cristianismo
bíblico comenzó a acrecentar de tal manera en Corea del Sur que ha superado el número de nacimientos naturales, ha sido superado por gente que ha nacido de nuevo en Cristo. Es más la gente que viene a Cristo que la que nace. Allá hay congregaciones locales de cientos de miles de personas adorando y alabando a Dios unánimes. Ahora, este hombre de Dios, el pastor de ese lugar, un día Dios le puso en su corazón que ellos tenían que salir de la ciudad porque era tanto el crecimiento de la iglesia que ya era imposible retener tantos carros, tanto geográficamente hablando, cómo podían distribuirse en ese lugar. Y Dios le dijo: vas a salir a Yoido. Y Yoido era un lugar seco, sin drenaje, sin luz eléctrica, sin agua potable. Y ahora es una ciudad próspera, porque Dios dijo: si oyeres atentamente mi voz, Dios dijo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El pastor comenta, yo lo oí de sus propios labios en una predicación, que él dice que mucha gente le decía: estás loco. Dice que mucha gente, incluso de la propia iglesia, le dijo: yo no me voy a ir a Yoido, aquí está cómodo, aquí está el metro, aquí está Aquiles Cerdán, aquí pasan los microbuses. Pero ¿qué tal cuando Dios nos diga: vas a ir a otro lugar más grande? Bendito sea el Señor. Bueno, yo sí lo creo. Y entonces este hombre salió, pero mucha gente, o alguna de la iglesia, algunos comparativamente hablando, fueron pocos comparativamente con la cantidad de gente de la iglesia, dijeron: no, yo no me voy, y se fueron a otras iglesias de más cómodo acceso. Pero el pastor oyó la voz de Dios y él fue para allá. Es un lugar que fomentó el desarrollo, la urbanización, y es un lugar de primer mundo ahora. De hecho, él ha tenido dentro de sus reuniones al presidente de Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur le habla por teléfono en ocasiones para pedirle oración cuando son amenazados, por ejemplo, por Corea del Norte. Cuando hay manifestaciones que no pueden contener, oran y Dios cambia todo para bien. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice Dios, y te alcanzarán. Bueno, a mí se me antoja una vida así. ¿Cuántos son de mi equipo? Así, a mí se me antoja esta vida. Y Dios la tiene, y Dios la da. Yo lo podría comparar con varias cosas. Por ejemplo, no sé si usted ha conocido algo que es un pequeño arco que se llama boomerang. Y usted lanza un boomerang al aire y por el efecto, por la forma que tiene, geométricamente hablando, regresa ese boomerang a donde usted lo lanzó. Usted lo lanza y el boomerang regresa. Así es la bendición de Dios. Usted obedece y la bendición lo alcanza. Y aunque usted lance el boomerang y se echa a correr, lo alcanza. Entonces, fíjese bien, ejemplo no lo puse en la mañana, y usted es privilegiado para recibirlo. Me acuerdo, y esto lo anoté aquí en mis notas, cuando yo era joven, no necesito mucha memoria para eso. Yo me acuerdo cuando andábamos así como de quién te gusta y eso. Ahí yo me conocía de la palabra de Dios. Y no es malo que te guste una muchacha, en el caso de los muchachos y viceversa. Por supuesto que no es una bendición, nada más regúlalo y no hagas locuras. Ahora, mi amigo tenía a alguien que andaba viendo si andaba con ella o no, y lo mismo yo. ¿No está mi esposa? No. Y entonces, pues las traíamos muertas, pues. Bueno, no es nada malo. Y entonces yo me acuerdo que esta muchacha que pretendía a mi amigo,
porque a mí me decía, ayúdame, es que me gusta, ¿cómo le hago?